Mateo, un joven universitario apasionado por la tecnología y las historias de terror, se obsesiona con un foro misterioso en la Deep Web llamado El Abismo. Lo que comienza como una simple curiosidad se convierte en una pesadilla viviente cuando Mateo descubre que el foro es una trampa creada por una entidad desconocida, diseñada para cazar a aquellos que se adentran demasiado en sus oscuras profundidades. Mateo empieza a explorar el foro y encuentra una serie de publicaciones tituladas Los Prohibidos. Cada publicación describe experiencias personales perturbadoras, acompañadas de videos e imágenes. Una historia en particular llama su atención. Un usuario describe cómo empezó a ser acosado por figuras sombrías después de visitar el foro. Mateo decide ignorar las advertencias y sigue explorando, encontrando más historias de usuarios que aseguran haber visto criaturas extrañas o haber sido perseguidos por alguien. A pesar de que todo parece ficticio, Mateo siente una creciente incomodidad. Aún así, su curiosidad lo impulsa a seguir adelante. Después de varios días explorando el foro y comentando en algunas publicaciones, Mateo recibe un mensaje privado de un usuario llamado El Observador. El mensaje es corto, pero perturbador. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Mira este video, pero ten en cuenta las consecuencias. El enlace lleva a un video titulado La Última Advertencia. En el video, una persona aparece caminando por un lugar oscuro y abandonado. La cámara parece temblar, como si alguien estuviera siguiéndola. De repente, la persona se da vuelta y la cámara cae al suelo. Lo último que se ve es una figura borrosa acercándose rápidamente. El video termina con un mensaje en pantalla. Has sido marcado. Después de ver el video, Mateo siente que algo ha cambiado. Sus dispositivos electrónicos comienzan a fallar. Su computadora se reinicia sola, su teléfono recibe llamadas de números desconocidos con voces distorsionadas y sus redes sociales muestran actividad extraña. Además, empieza a notar sombras en los rincones de su habitación que desaparecen cuando intenta enfocarse en ellas. Un día, mientras regresa a casa desde la universidad, Mateo siente que alguien lo sigue. Las sombras en las esquinas parecen moverse y siente una presencia detrás de él. Al llegar a su apartamento, encuentra una nota debajo de su puerta que dice: «No puedes escapar». A medida que pasan los días, la situación empeora. Mateo comienza a experimentar pesadillas vívidas en las que es perseguido por figuras encapuchadas. Al despertar encuentra moretones en su cuerpo que no recuerda haberse hecho. Intenta desconectarse del foro, pero cada vez que lo hace, su computadora lo redirige automáticamente a El Abismo. Desesperado, Mateo busca ayuda en la Deep Web, pero nadie parece saber cómo escapar del foro. Algunos usuarios afirman haber experimentado lo mismo, pero todos desaparecen misteriosamente después de compartir sus historias. Mateo decide investigar más a fondo. Descubre que El Abismo ha existido en la Deep Web durante años y que muchos usuarios han desaparecido después de interactuar demasiado con el foro. Encuentra relatos de personas que han intentado cerrar el sitio, pero todos han fracasado. También descubre la existencia de un usuario misterioso conocido como El Maestro, quien parece controlar el foro y elegir a las víctimas. Un viejo contacto de Mateo en la Deep Web, un hacker conocido como Némesis, le advierte que El Abismo no es solo un sitio web, sino una especie de entidad maligna que se alimenta del miedo y la desesperación de aquellos que lo visitan. Mateo recibe otro mensaje de El Observador, esta vez con instrucciones para un juego. Debe seguir una serie de pistas que lo llevarán a diferentes lugares en la vida real, cada uno más peligroso que el anterior. Si no sigue las instrucciones,
Las consecuencias serán fatales. La primera pista lo lleva a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, donde encuentra un dispositivo electrónico que contiene un video de sí mismo, siendo seguido por una figura oscura. Mateo se da cuenta de que está atrapado en un juego sádico. Cada vez que completa una tarea, las sombras a su alrededor se hacen más reales, más tangibles. La paranoia se apodera de él y comienza a desconfiar de todos, incluso de sus amigos cercanos, que empiezan a notar su comportamiento extraño. Con la ayuda de Némesis, Mateo encuentra una posible solución, un ritual digital que podría desconectarlo permanentemente del foro. Sin embargo, el ritual es peligroso y requiere que Mateo haga un sacrificio personal. En este punto, Mateo ya está desesperado y dispuesto a hacer lo que sea necesario para liberarse. El ritual lo lleva a un enfrentamiento final con el Maestro, la entidad que controla el abismo. Mateo descubre que el Maestro no es un ser humano, sino una manifestación del propio foro, una entidad que se alimenta del terror de sus víctimas. En un giro inesperado, Mateo se da cuenta de que la única forma de derrotar a el Maestro es enfrentando sus propios miedos. A través del ritual, se sumerge en una pesadilla digital, donde debe enfrentarse a sus peores temores. Finalmente, logra destruir el foro, pero a un costo personal. Aunque sobrevive, queda marcado para siempre por la experiencia. Al final, Mateo decide desconectarse completamente de la tecnología, viviendo una vida aislada en un intento de dejar atrás los horrores que experimentó. Sin embargo, en la última escena, recibe una carta en su buzón con un mensaje inquietante. El abismo nunca olvida. Valeria, una periodista de investigación, se obsesiona con una misteriosa leyenda urbana que circula en la Deep Web. Según los rumores, hay un sitio web conocido como Reflejos Oscuros, que puede mostrar a las personas lo que realmente son por dentro, pero a un precio terrible. Intrigada, Valeria decide investigar, pero pronto descubre que algunos reflejos nunca deberían ser vistos. A medida que se adentra en el misterio, la realidad y la ilusión comienzan a mezclarse, y Valeria se encuentra atrapada en un juego macabro donde su propia alma está en juego. Valeria es una periodista valiente, conocida por sus reportajes sobre fenómenos paranormales y leyendas urbanas. Un día, durante una entrevista con un hacker reformado, escucha hablar sobre un sitio en la Deep Web llamado Reflejos Oscuros. Según la leyenda, el sitio es un espejo digital que revela los oscuros secretos del alma de quien lo mira. Algunos dicen que aquellos que lo visitan nunca vuelven a ser los mismos. Intrigada, Valeria decide investigar más sobre la leyenda. Encuentra foros en la Deep Web donde la gente comparte historias sobre el sitio, pero la mayoría son vagas o parecen ficticias. Sin embargo, un usuario anónimo llamado El Eco parece tener más información y le envía un mensaje críptico. Si realmente quieres saber quién eres, mírate en el espejo. Pero recuerda, algunos reflejos nunca se desvanecen. Valeria se obsesiona con el sitio y decide buscarlo. A medida que se sumerge en la investigación, entrevista a personas que afirman haber visitado Reflejos Oscuros. Cada historia es más perturbadora que la anterior. Una mujer afirma que después de ver su reflejo, empezó a ver su propia muerte en los espejos de su casa. Un hombre dice que vio una versión monstruosa de sí mismo, y desde entonces ha sentido como esa versión lentamente toma el control de su vida. Valeria también descubre que muchos de los que afirmaron haber visitado el sitio han desaparecido sin dejar rastro, lo que aumenta su curiosidad y su temor. Decide continuar.
convencida de que tiene que descubrir la verdad, pero sin saber que cada paso la acerca más al peligro. Después de semanas de investigación, Valeria recibe otro mensaje de El Eco, esta vez con un enlace que promete llevarla directamente a Reflejos Oscuros. El mensaje también contiene una advertencia. Una vez que entres, no podrás salir hasta que enfrentes tu reflejo. A pesar del peligro, Valeria no puede resistir la tentación y decide seguir el enlace. El sitio web Reflejos Oscuros es simple pero inquietante. En el centro de la pantalla hay un espejo digital rodeado de sombras que parecen moverse. El sitio le pide a Valeria que active su cámara y se mire en el espejo. Dudando por un momento, finalmente lo hace. Al principio todo parece normal, pero lentamente su reflejo comienza a cambiar. Se ve a sí misma, pero con una expresión siniestra y ojos vacíos que parecen mirarla con malicia. Antes de que pueda cerrar el sitio, su reflejo sonríe y le susurra algo que no puede entender. La pantalla se apaga repentinamente, dejando a Valeria con una sensación de inquietud que no puede sacudirse. Después de su encuentro con Reflejos Oscuros, la vida de Valeria comienza a desmoronarse. Empieza a experimentar visiones perturbadoras en los espejos de su casa y en cualquier superficie reflectante. Las imágenes son distorsionadas, mostrándole escenas de violencia y muerte en las que ella es la protagonista. Pero lo más aterrador es que su reflejo parece cobrar vida propia, moviéndose de manera independiente y burlándose de ella. Valeria también comienza a notar cambios en sí misma. Se vuelve más paranoica, irritable y distante con sus amigos y colegas. Siente que está perdiendo el control de su mente, como si algo estuviera tratando de tomar el control. En un momento de desesperación, decide buscar a otros que hayan visitado el sitio, con la esperanza de encontrar una solución. Valeria rastrea a un hombre llamado Gabriel, quien afirma haber sobrevivido a Reflejos Oscuros. Gabriel vive en un estado de constante paranoia, aislado en una cabaña lejos de cualquier espejo o superficie reflectante. Le cuenta a Valeria que el sitio no es solo un espejo digital, sino una puerta a un mundo oscuro, donde las sombras de las personas toman forma y buscan reemplazarlas en el mundo real. Gabriel explica que la única forma de evitar ser consumido por el reflejo es confrontarlo y destruirlo, pero advierte que es una tarea peligrosa. Valeria, ahora completamente desesperada, decide intentarlo, sabiendo que es su única opción para recuperar su vida. Gabriel guía a Valeria a través de un antiguo ritual que, según él, puede deshacerse del reflejo. El ritual implica enfrentar al reflejo en un espejo bajo condiciones específicas, desafiándolo y afirmando su propia identidad. Valeria regresa a su apartamento, donde todos los espejos parecen estar llenos de sombras que la observan. En medio de la noche, inicia el ritual. Enciende velas y se enfrenta al espejo más grande de su casa. Su reflejo aparece de nuevo, esta vez más grotesco y aterrador, con una sonrisa maliciosa que parece extenderse más allá de lo humanamente posible. Las palabras de Valeria apenas parecen tener efecto mientras el reflejo comienza a salir del espejo, intentando arrastrarla hacia su mundo. El enfrentamiento con su reflejo se vuelve una batalla física y mental. Valeria lucha no solo contra la figura en el espejo, sino también contra sus propios miedos y dudas. El reflejo utiliza las inseguridades y traumas de Valeria en su contra, mostrándole versiones distorsionadas de sus peores momentos. En un momento crítico, Valeria recuerda las palabras de Gabriel. Afirmar tu identidad es la clave. Con un esfuerzo final, Valeria grita su propio nombre y rechaza las imágenes que el reflejo le muestra, reclamando su vida y su realidad.
Con un grito inhumano, el reflejo se desvanece en el espejo, que se rompe en 1000 pedazos. Aunque Valeria ha derrotado al reflejo, el costo es alto. Su salud mental ha quedado gravemente afectada, y las visiones aún la atormentan, aunque ahora son menos frecuentes. Se da cuenta de que nunca podrá escapar completamente de la influencia de reflejos oscuros, pero al menos ha recuperado cierto control sobre su vida. En su último encuentro, Gabriel le advierte que el espejo nunca se destruye completamente. El reflejo siempre estará ahí, esperando un momento de debilidad, le dice. Aún así, Valeria decide seguir adelante, con la esperanza de reconstruir su vida, aunque siempre consciente de la sombra que la acecha. Años después de su enfrentamiento, Valeria ha logrado reconstruir su vida. Ha escrito un libro sobre su experiencia, aunque sin revelar todos los detalles, y ha recuperado algo de su antigua seguridad. Sin embargo, en la última escena, mientras se prepara para una entrevista, Valeria nota algo extraño en el espejo de su vestidor. Por un breve momento, ve una sombra familiar detrás de su reflejo y una sonrisa que no es suya. El capítulo termina con Valeria mirando fijamente al espejo, preguntándose si realmente ha escapado o si el reflejo solo ha estado esperando pacientemente. Álvaro, un joven curioso y amante de lo paranormal, se aventura en la Deep Web en busca de experiencias únicas. Un día, encuentra un foro secreto que ofrece una caja misteriosa por un precio exorbitante. La caja promete cambiar su vida, pero viene con una advertencia. Una vez que la recibas, no podrás deshacerte de ella. Intrigado y deseoso de descubrir lo que oculta, Álvaro decide hacer la compra. Sin embargo, al abrir la caja, desata una cadena de eventos que transforman su vida en una pesadilla. Álvaro siempre había sido un joven curioso. Desde pequeño, había sentido una fascinación por lo desconocido, lo oculto y lo prohibido. Pasaba horas navegando por Internet en busca de historias de terror, foros de conspiraciones y videos perturbadores. Sin embargo, con el tiempo, todo eso comenzó a parecerle monótono. Anhelaba una experiencia más real, algo que lo sacudiera hasta lo más profundo. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras exploraba la Deep Web, que se topó con un foro secreto llamado El Umbral del Abismo. El foro estaba lleno de personas que compartían historias sobre encuentros sobrenaturales, objetos malditos y rituales oscuros. Entre todas las publicaciones, hubo una que llamó su atención. Caja prohibida, solo para los más valientes. La publicación era sencilla, casi críptica. Prometía una caja que contenía algo único, algo que cambiaría la vida de quien la recibiera. No se daban detalles sobre lo que había dentro, pero había una advertencia. Una vez que la recibas, no podrás deshacerte de ella. Asegúrate de estar listo para lo que venga. Álvaro no pudo resistir la tentación. La publicación lo intrigó como nada antes lo había hecho. Sabía que podía ser una estafa, pero la idea de recibir algo tan misterioso lo excitaba. Decidió investigar un poco más en el foro y encontró algunas publicaciones antiguas de personas que afirmaban haber recibido la caja. Sus historias eran variadas. Algunos hablaban de cambios en su vida, otros de experiencias perturbadoras, pero ninguno de ellos había compartido detalles específicos de lo que contenía la caja. Finalmente, después de días de pensar y planear, Álvaro tomó la decisión. Entró en contacto con el vendedor a través de un mensaje privado. El vendedor, que se hacía llamar El Mercader, le pidió una gran suma de dinero en criptomonedas, lo cual hizo dudar a Álvaro. Sin embargo, la advertencia del vendedor fue clara. Una vez que aceptes,
no habrá marcha atrás. A pesar de las advertencias, Álvaro realizó el pago. En menos de una hora, recibió un mensaje con un código de rastreo y una última advertencia. «Prepárate. La caja contiene más de lo que imaginas». Pasaron unos días hasta que la caja finalmente llegó. Álvaro la encontró en la puerta de su apartamento una mañana, envuelta en papel marrón y sellada con cinta negra. No había remitente ni ninguna otra indicación de su procedencia. La caja era más pequeña de lo que había imaginado, apenas del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba más de lo que esperaba. La ansiedad lo consumía, pero al mismo tiempo, una sensación de aprensión comenzó a crecer en su interior. Algo en la caja lo inquietaba, como si emitiera una energía oscura que podía sentir a través del envoltorio. Aún así, decidió llevarla dentro de su apartamento y colocarla sobre la mesa del comedor. Durante horas, Álvaro se quedó mirándola, intentando reunir el valor para abrirla. Finalmente, no pudo esperar más. Con manos temblorosas, comenzó a cortar la cinta negra y a quitar el papel marrón. Cuando finalmente abrió la caja, lo que encontró en su interior lo dejó perplejo. Había varios objetos extraños y aparentemente desconectados entre sí. El primero era una fotografía antigua en blanco y negro de una familia de pie frente a una casa. Lo extraño era que las caras de las personas en la foto estaban borrosas, como si hubieran sido deliberadamente difuminadas. Debajo de la foto había una muñeca pequeña hecha de madera y cuerda, con un aspecto rústico y un tanto siniestro. Sus ojos, hechos de pequeñas piedras negras, parecían seguir a Álvaro donde quiera que se moviera. Había también un viejo reloj de bolsillo oxidado, que no funcionaba, y un sobre cerrado con un sello de cera negra. Finalmente, en el fondo de la caja, había un espejo pequeño, con un marco antiguo y dorado. Cuando Álvaro lo tomó, notó que el vidrio del espejo estaba ligeramente empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él recientemente. Decidió abrir el sobre. Dentro, encontró una nota escrita a mano en tinta roja. La letra era irregular y parecía escrita apresuradamente. El mensaje decía: «Este es solo el comienzo. No te des la vuelta». Desde el momento en que Álvaro abrió la caja, las cosas comenzaron a cambiar en su vida. Al principio eran pequeños detalles. Empezó a escuchar ruidos en su apartamento durante la noche, crujidos en el suelo, susurros en las paredes. Trató de ignorarlo, atribuyéndolo a su imaginación, pero los sonidos se volvieron más persistentes. Luego comenzaron las pesadillas. Soñaba con la familia de la fotografía, sus rostros aún borrosos, pero ahora sus cuerpos estaban distorsionados, como si fueran sombras alargadas y deformes. En el sueño, la familia lo observaba desde la oscuridad de la casa, sin moverse, solo mirándolo fijamente. Peor aún, la muñeca de madera parecía cambiar de posición cada vez que Álvaro entraba en la habitación. Al principio, pensó que simplemente estaba olvidando dónde la había dejado. Pero luego la encontró en lugares donde sabía que no la había puesto. Una noche, despertó en medio de la noche para encontrarla sentada en su mesita de noche, mirándolo con sus ojos de piedra negra. El espejo también comenzó a mostrar cosas que no deberían estar allí. Reflejos de sombras que no estaban en la habitación, rostros distorsionados que aparecían brevemente antes de desvanecerse. Álvaro empezó a evitar mirarse en él, pero cada vez que pasaba por la habitación, sentía una fuerza que lo atraía hacia el espejo. A medida que los días pasaban, la situación de Álvaro empeoraba. Empezó a perder peso y a dormir cada vez menos. Las voces en su apartamento se volvieron más claras y empezaron a llamarlo por su nombre.
Las sombras en los espejos ya no se desvanecían tan rápido. A veces incluso sentía que lo observaban desde el otro lado. En un intento desesperado por liberarse de la caja, Álvaro intentó deshacerse de los objetos. Primero, arrojó la muñeca a un contenedor de basura lejos de su casa, pero al día siguiente la encontró de nuevo en su mesa de comedor, con una nueva postura. Trató de romper el espejo, pero cada vez que levantaba algo para golpearlo, una fuerza invisible lo detenía. Finalmente, decidió pedir ayuda. Contactó a un amigo, Alejandro, que tenía conocimientos sobre lo oculto y lo paranormal. Cuando Alejandro llegó al apartamento, notó de inmediato la energía pesada y opresiva que emanaba de los objetos. Tras examinar la caja, su expresión se volvió sombría. «Esto no es un objeto común», le dijo Alejandro. «Está maldito, y la maldición no está en los objetos, sino en ti. Al abrir la caja permitiste que algo entrara en tu vida, y ahora no te dejará ir». A medida que el ritual avanzaba, la temperatura en la habitación comenzó a descender. El espejo en el centro de la sala empezó a vibrar ligeramente, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. El aire se llenó de una sensación pesada, opresiva, y las velas negras chisporrotearon como si fueran a apagarse en cualquier momento. Álvaro mantenía el reloj de bolsillo en sus manos temblorosas, sus ojos fijos en el espejo. La superficie del cristal se oscureció y la habitación pareció llenarse de una neblina densa que emanaba del espejo mismo. Alejandro, concentrado en el ritual, continuaba recitando las palabras en latín, pero su voz empezó a entrecortarse, como si algo estuviera interfiriendo. De repente las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse. Figuras oscuras, indefinidas, emergieron de los rincones, acercándose lentamente al espejo. Álvaro pudo ver sus formas distorsionadas reflejadas en el cristal, aunque cuando intentaba mirarlas directamente, no había nada allí. Las figuras parecían ser ecos de la familia en la foto, alargadas y retorcidas, como si estuvieran atrapadas entre dos mundos. Entonces, sin previo aviso, el reloj de bolsillo en manos de Álvaro comenzó a emitir un tic-tac rítmico, aunque no había funcionado en años. El sonido se volvió más rápido y fuerte, reverberando en la habitación como si fuera una cuenta regresiva. Álvaro sintió una presión en su pecho, una fuerza invisible que lo empujaba hacia el espejo, como si estuviera siendo atraído hacia su oscuro interior. Alejandro, consciente de que algo estaba saliendo mal, gritó una advertencia. «No mires al espejo, no dejes que te atrape». Pero era demasiado tarde. Álvaro, hipnotizado por las sombras que danzaban en el cristal, levantó la vista justo cuando una de las figuras dentro del espejo extendió su mano hacia él. En un instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos, lanzando fragmentos de cristal por toda la habitación. Las sombras se disolvieron en el aire y la temperatura volvió a la normalidad. Pero Álvaro ya no estaba allí. Alejandro, jadeando por el esfuerzo, buscó frenéticamente a su amigo, pero lo único que encontró fue el reloj de bolsillo en el suelo, aún marcando la hora, pero ahora completamente detenido. Álvaro había desaparecido sin dejar rastro. Días después, Alejandro seguía buscando respuestas. Revisó cada rincón del apartamento de Álvaro, investigó en foros y contactó a otros expertos en lo paranormal, pero no encontró ninguna explicación para lo que había sucedido esa noche. Sin embargo, una cosa estaba clara. La caja misteriosa había cumplido su promesa de cambiar la vida de Álvaro, pero de la manera más oscura posible. Una semana después del ritual, Alejandro recibió un paquete en su puerta. El remitente era anónimo, pero el envoltorio le resultó inquietantemente familiar. Dentro de la caja
Encontró los mismos objetos que Álvaro había recibido: la foto, la muñeca, el espejo ahora reparado y el reloj de bolsillo. Pero esta vez también había algo nuevo, una nota que simplemente decía: tu turno. El ciclo había comenzado de nuevo.